chicos, resulta que el movimiento circunferencial lo vamos a dividir en dos clases, ¿ya? La primera clase vamos a abarcar todo lo básico. Yo hoy día voy a partir desde cero. Esta es una muy bonita oportunidad para alguien que quiere aprender desde cero todo lo relacionado con el movimiento circunferencial. Voy a hacer las deducciones de un par de fórmulas, voy a explicar los conceptos generales, ¿ya? Vamos a llegar hasta un cierto nivel y la próxima clase lo que voy a hacer es resolver ejercicios de certámenes. Entonces, para que entremos en confianza, ustedes van a dirigir esta clase. Yo hoy día voy a dictar la materia, les voy a entregar todo el conocimiento que esté en mi poder, y ustedes después me van a hacer llegar sus ejercicios. Y en base a esos ejercicios, yo voy a armar una clase para ustedes, ¿ya? Y después tenemos otra parte, que sería la segunda parte, donde vamos a ver el movimiento rotacional, y vamos a involucrar todo lo que son los torques y los momentos de inercia. Donde en esa clase vamos a aplicar, ¿no es cierto?, un poquito más de conocimientos matemáticos que tienen que tener para el tema de las integrales y esas cosas. ¿Sí? Ya. Conceptos previos que usted necesita para enfrentar esta clase es súper sencillo, son dos. Cuando usted tiene un X dividido por un Y, ¿ya? Y esas dos variables generan una constante, que le podemos llamar un K. Eso significa que son dos variables directamente proporcionales. Esto significa de que si X aumenta, Y también aumenta. Y lo hace en la misma proporción. Si X disminuye, Y también disminuye. Y también lo hace en la misma proporción. ¿Estamos bien? El otro conocimiento básico que usted tiene que tener es que el producto entre las dos variables, cuando me da una constante, ¿ya?, significa que son inversamente proporcionales. Esto significa de que si una aumenta, la otra disminuye y lo hace en la misma proporción. Entonces, tenemos directa, proporción directa y proporción inversa. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan por hoy día, para que empecemos a trabajar con esto. Y recuerden que voy a partir desde cero. Ya. Veamos. Resulta que el movimiento circunferencial, ¿ya?, el que vamos a estudiar nosotros hoy día, bueno, antes de partir la clase tenemos que hacer una mención a dos cosas. Primero, circunferencia no es lo mismo que círculo. La circunferencia es el contorno y el círculo es lo que se encuentra dentro de ese contorno. ¿Ok? Vamos a ubicarlo en un centro. En un centro O vamos a definir O como centro. Y lo que yo voy a hacer es estudiar el movimiento de una partícula. Voy a tomar una partícula, por ejemplo, un cuerpo acá, un cuerpo que se ubique en A, luego un cuerpo que se ubique aquí en B. La distancia del centro que equidista, el lugar geométrico que equidista del centro al extremo de una circunferencia, tiene un nombre y se llama radio. Y acá vamos a trazar otro radio. Como dije, vamos a estudiar esto desde cero. Cuando nosotros vimos cinemática, en el movimiento del eje X, en el movimiento del eje Y, inclusive en el movimiento combinado, que es el movimiento de las parábolas o el tiro parabólico, ¿ya?, nosotros estudiamos todo esto en forma vectorial, pero ocurre que ya no puedo estudiar esto en función de las posiciones. O sea, ya no puedo llamar un X inicial y un X final, y menos trabajarlos como vectores. Eso ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la información que yo pierdo en un movimiento circunferencial es mucha. Entonces, imaginen ustedes que el movimiento empieza acá y termina acá. Entonces, lo que hace el vector es eso. Por lo tanto, estamos perdiendo demasiada información en esta trayectoria. Entonces, estas posiciones ya no nos sirven. Por eso vamos a usar lo que nosotros conocemos como las posiciones angulares. Y es por eso que en el movimiento circunferencial ya no trabajo con X, sino que trabajamos con teta. Entonces, le vamos a llamar un teta inicial y a este le vamos a llamar un teta final. Bueno, la trayectoria que ocurre acá describe un arco. A esto que está acá le voy a llamar S.
ese va a ser el arco que describe la trayectoria. Por lo tanto, esa variación que ocurre acá, recuerden que delta es variación, y ese delta significa teta final menos teta inicial. Ya no tiene sentido que coloque los vectores. Vamos a hacer esa convención. ¿Estamos bien? Para que no nos compliquemos. Esos tetas van a simbolizar algo súper especial que va a ser la posición, pero va a ser una posición angular. ¿Ya? Y esa posición va a tener una unidad. Por ejemplo, antiguamente cuando nosotros usábamos unidades, las medíamos en metros. Ya, acá no vamos a usar en metros, sino que la unidad que ustedes van a usar en esta ocasión es el radian. ¿Ya? Recuerden ustedes, por ejemplo, el radianes. Ya, listo. Recuerden, hagamos un pequeño ayuda a memoria, que existían tres formas, ¿no es cierto?, de trabajar los ángulos. El sistema sexagesimal, que son 360 grados, el sistema gradián, que son 400G, y el sistema radian, que son 2 pi radianes, la vuelta completa. ¿Ya? Entonces, la posición la vamos a medir en radianes. Perfecto. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones de ubicar acá un delta teta. Esa delta teta indica el desplazamiento angular que va a sufrir esa partícula. Primero, la primera relación que yo puedo establecer acá, porque yo me tengo que dar cuenta, es que de alguna manera ese arco, este arco que está acá, va a ser directamente proporcional a la variación angular. ¿Ya? Entonces el cociente entre esas dos variables necesariamente tiene que ser constante. ¿Qué significa eso? Que mientras más grande es la abertura, mientras más grande barro el ángulo, ¿cierto?, mayor va a ser el arco que se genera acá. Y eso me va a generar una constante. ¿Ya? Bueno, sabemos que este es el radio vector, pero vamos a hablar del módulo. Y ustedes saben de que donde yo me estire, ¿no es cierto?, si yo estoy en el centro, donde yo ubique el radio, ese valor va a ser constante. Y va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer entonces es reemplazar bajo esa constante, ¿ya?, el valor del radio. Entonces tengo S dividido por delta teta es igual a una constante que le vamos a llamar R. Por lo tanto, de acá podemos inferir, si yo despejo, que ese R, ese S, que es el arco que barre el ángulo, va a ser R por delta teta. Perfecto. ¿Ya? Ahora, cabe mencionar, ¿no es cierto?, de que tenemos nuestra primera relación. Vamos a definir algunos conceptos importantes en un movimiento circunferencial. Y vamos a colocar nuestra primera variable, que va a ser el vector velocidad. Resulta que si yo me ubico aquí en 0, y yo me ubico aquí en radio, este es el radio R, y me ubico en un puntito A, en ese puntito A va a pasar un vector. Ese vector, si me permiten dibujarlo acá, es el vector velocidad. Esa velocidad tiene un nombre, y es la velocidad lineal, ¿ya?, es la velocidad lineal o tangencial. Ahora, siempre ocurre una propiedad acá súper importante que me sirve para algunos dibujos y algunos problemas que los puedo resolver con esto, de que cortan en 90 grados. ¿Ya? La velocidad siempre es tangencial y siempre va a ser perpendicular al radio. Si yo tomo un radio acá, por ejemplo, aquí, y trazo, por ejemplo, una velocidad, ese vector está ahí acá. Y siempre va a cortar en 90 grados. Ese es el concepto importante que yo necesito que tengan. Pero ocurre algo súper importante acá, porque en los problemas y en los ejercicios nosotros no vamos a hablar de velocidad lineal, sino que vamos a hablar de la rapidez. Recuerden que velocidad y rapidez son dos conceptos totalmente distintos.
¿ya? 1 es una magnitud escalar y esta es una magnitud vectorial. Por ende, si yo digo que la velocidad es constante, eso está errado, eso es falso. ¿Ya? ¿En qué se diferencia mi solución? Ya, es que uno es una magnitud escalar y la otra es un vector. Y el módulo de ese vector me da entonces, ¿no es cierto?, una magnitud escalar que representa la rapidez. Ya, pero ojo, importante también notar que esta es la lineal o tangencial. Su unidad de medida, ya, para Luciana, son los metros dividido por segundo, tanto en la velocidad como en la rapidez. ¿Estamos qué? Esta es la velocidad lineal o tangencial, o rapidez lineal o rapidez tangencial. Todavía no veo el angular, ¿ya? Que son dos rapideces distintas. ¿Ok? Listo. Visto esto, viendo claro desde este punto de vista, podemos seguir. Entonces, claramente, yo no puedo decir que las velocidades son iguales en todos los puntos. ¿Por qué? Porque para que las velocidades sean iguales, ¿qué debe ocurrir, chiquillos? Tiene que mantenerse su magnitud, su dirección y su sentido. Y si bien puede ser, y es posible, que acá, por ejemplo, tenga 2 metros por segundo, acá también son 2 metros por segundo, y a lo mejor acá también son 2 metros por segundo, lo que se mantiene constante es el módulo del vector. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que la rapidez es constante, solamente la rapidez. La velocidad no, porque va cambiando, su dirección y su sentido cambian cada instante. Recuerden que un vector está definido por 3 magnitudes. Magnitud, su dirección, que es donde viaja, y su sentido, si va hacia allá o va hacia acá. ¿Ya? Entonces, dejando claro ese punto de vista, ya podemos tener una diferencia entre la velocidad y la rapidez. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense acá. Resulta de que voy a conversarles hoy día del movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que esa rapidez es constante, o sea, el cuerpo no está frenando ni está acelerando, es como cuando uno va en bicicleta y se ha fijado que uno frena y sale tangente, hay una aceleración tangencial. Entonces acá, en el movimiento circunferencial uniforme, ocurre que esa rapidez es constante, pero al mismo tiempo hay una rapidez que se llama la rapidez angular, que es qué tan rápido gira la partícula, pero ahí nos estamos adelantando un poquito. Ya, entonces, todavía nos vamos acá. Entonces dijimos que, ¿se acuerdan ustedes que en el movimiento rectilíneo uniforme la rapidez era constante y era válido ocupar el concepto de distancia dividido en el tiempo? Muy buenas noticias. Esta fórmula la puedo seguir ocupando acá de estos momentos. Miren. ¿Ya? ¿Cómo la puedo ocupar? Fíjense. La distancia en un movimiento circunferencial, voy a hablar de una distancia completa, que parto en un punto y llega al mismo punto. ¿Sí? Esa distancia tiene un nombre y se conoce con el nombre del perímetro. ¿Ya? Hoy día voy a explicar absolutamente todo, ¿ok? Y el perímetro, por lo menos acá en Chile, nosotros le llamamos P. Y ese perímetro está compuesto por 2 por pi por r. ¿Sí? También tiene una explicación esta fórmula, ¿ya? Que el perímetro es directamente proporcional al radio, y esa constante es la vuelta completa. A ver, el perímetro es directamente proporcional al radio, y eso me da una constante. ¿Sí? Mientras más grande es el radio, más grande es la distancia que da la partícula. Y esa constante, ¿no es cierto?, es 2pi radianes. ¿Por qué 2pi radianes? Porque 2pi es una vuelta completa. Por lo tanto, esa constante yo la puedo reemplazar, ¿cierto?, en 2pi, y puedo llegar a que el perímetro va a ser igual a 2pi por r. Perfecto. Vamos a atesorar esta fórmula que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Esa distancia que recorre la partícula
la voy a reemplazar en esta formulita. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esa rapidez va a ser la distancia, y la distancia la tengo. Esa distancia es lo que recorre la partícula en una vuelta. ¿Sí? ¿Qué va a ser? 2pi por r. ¿Y en qué tiempo yo doy una vuelta? Y recuerden que el tiempo que tarda la partícula en completar una vuelta, un ciclo, una oscilación, una perturbación, ¿sí? Eso se llama periodo. Lo vamos a escribir acá para los amigos que están recién, que es el periodo, o que están iniciándose en esta aventura de aprender física. El periodo es una unidad que se mide en segundos. Profesor, ¿se puede medir en otra unidad? Sí, sí se puede. ¿Ya? Pero lo que vamos a usar nosotros es el segundo. ¿Ok? Perfecto. Todo bien. Bueno, ya tenemos nuestra nueva fórmula que vamos a poder ocupar. Perfecto, perfecto, perfecto. Recuerden que escribir 2pi o escribir un radián es lo mismo que dejarlo como una unidad adimensional. Por lo tanto, el radio se mide en ¿qué? En metros, y como el periodo se mide en segundos, esa rapidez va a ser en metros por segundo. O, como aparece en los libros también, unidad de longitud dividido por unidad de tiempo, o si usted quiere, longitud por tiempo a la menos 1. Como usted prefiera. ¿Sí? Pero hay otro concepto en estos movimientos circunferenciales que tenemos que adentrarnos, que es la frecuencia. Ya, no es lo mismo dar una vuelta o que dar 2 vueltas, o menos vueltas en el mismo tiempo. Ese concepto, chiquillos, tiene un nombre, ¿ya? Y ese nombre se llama la frecuencia. Vamos a adentrarnos en este concepto y vamos a llamar F la frecuencia. ¿Les parece, no? Entonces, vamos a hablar de la frecuencia. Resulta que la frecuencia y el periodo están relacionados, ¿ya? La frecuencia y el periodo son dos variables, insisto, por eso que al principio de la clase fui majadero en el concepto de directa o inversa. Entonces, la frecuencia y el periodo son dos variables que son inversamente proporcionales. Si aumenta la frecuencia, disminuye el periodo. Si se extiende el periodo, disminuye la frecuencia. Por lo tanto, esas dos variables, al yo multiplicarlas, eso me da un número, y ese número va a ser una constante, y nosotros le vamos a llamar la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Listo. A esa frecuencia, o a esa constante, discúlpenme, le voy a llamar n. Y n va a ser el número de vueltas. Por lo tanto, la fórmula de la frecuencia, o la relación, discúlpenme, entre la frecuencia y el periodo va a ser igual a un n. Es n el número de vueltas, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes les preguntan qué es la frecuencia, es el número de vueltas que se da por unidad de tiempo. ¿Ya? Me gusta más general, a mí me gusta de esa forma. Por otro lado, si nosotros estamos estudiando la rapidez, acuérdense, porque la longitud en una vuelta, el tiempo en una vuelta, voy a considerar n igual 1, porque estamos estudiando todo para n igual 1. ¿Qué es lo que ocurre? La frecuencia sería 1 dividido por el periodo. ¡Wow! Y el periodo se mide en segundos. Por lo tanto, la frecuencia la puedo medir en 1 dividido por segundo, ¿sí? O segundo a la menos 1, o hertz. ¿Ya? Listo. Vamos. Nos fuimos entonces con el concepto de la rapidez. Dijimos que la rapidez era la distancia por unidad de tiempo, que la habíamos llamado periodo. Y en el caso particular, ¿no es cierto?, dijimos que la frecuencia era 1 dividido por el periodo. Por lo tanto, si yo despejo esta formulita acá,
me va a quedar que el periodo es igual a 1 dividido por la frecuencia. Y ese concepto, ¿cierto?, lo introduzco en esta fórmula que está acá, y de esa manera puedo relacionar una nueva fórmula. Veamos entonces. B es igual a 2pi por R dividido por T. Pero T es, a simple vista, 1 dividido por la frecuencia. Por lo tanto, va a ser 1 dividido por la frecuencia. Y matemáticamente usted sabe que esto lo puedo escribir como 2pi por R por la frecuencia. Por lo tanto, tenemos una nueva relación matemática que podemos establecer a través de nuestros conceptos. Por lo tanto, la vamos a dejar ahí. Esas son las fórmulas ya básicas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos trabajar en este tipo de movimiento. Ahora vamos a colocar un nuevo concepto. Vamos a ver el movimiento circunferencial, pero no así. Lo voy a imaginar como un disco. ¿Les parece? Bueno, el dibujo no es el mejor, pero vamos a imaginar que el movimiento es hacia allá. Si el movimiento es hacia allá, hay una regla que se llama la regla de la mano derecha. Entonces va a salir un vector ortogonal, y si el movimiento es así, lo voy a dibujar con azul, el vector sale hacia abajo del plano. Entonces va a depender del giro. Esto sí lo estoy colocando como vector porque es importante esa notación, ¿ya? Entonces, esto se llama la velocidad angular. Entonces, esa velocidad angular, la unidad de medida va a ser el radian dividido por el segundo. Wow. ¿Qué significa esto? Y profesor, ¿qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la respuesta a qué tan rápido gira la partícula. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿qué tan rápido gira la partícula? ¿Cuántas vueltas da la partícula en 2 segundos, en 3 segundos, en 5 segundos? La respuesta a esa pregunta es la velocidad angular. ¿Ok? Eso es. ¿Dudas al respecto? ¿No? Y su unidad de medida es el radian por segundo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo ahora conectar la primera parte de la clase de la rapidez lineal con, acuérdense que esto es un vector, pero cuando yo no le coloque el vector, no voy a hablar de velocidad angular, ¿ya? Voy a hablar de rapidez angular, ¿ya? La unidad de medida es la misma, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a ver de qué manera yo puedo conectar esto. Entonces, imaginemos, ¿ya?, por X motivo, que yo tengo un movimiento circunferencial así, y aquí voy a estar ubicado en centro O. Vamos a definir O como el centro, o el origen. Y voy a ubicar dos puntos. Voy a ubicar un punto acá en el extremo, que se va a llamar A, y voy a ubicar un punto acá en B. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor velocidad angular? ¿Qué me responderían ustedes? A ver. ¿Dónde la velocidad angular o su módulo o la rapidez es mayor? Voy a llamar rapidez de A y voy a llamar rapidez angular de B. El concepto de la rapidez angular es un concepto que es independiente del radio, no depende del radio.
Claro, uno piensa que mientras más cerca del radio estoy, da más vueltas. No, chiquillos, eso no es así. Imagínense que ustedes están jugando, eso está falso, eso está errado. Eso no es así. Miren, si yo estoy, por ejemplo, ¿has visto estos juegos que uno se gana, por ejemplo, acá, y que cuando uno empieza a dar las vueltas y el hermano chico se sienta y uno empieza a darle más vueltas? Entonces uno piensa que mientras más cerca está, más se marea, ¿no? Entonces, cuando uno está aquí, uno piensa que aquí se da más vueltas que acá. No, la cantidad de vueltas es la misma, en el tiempo, que es el mismo. Por lo tanto, la rapidez angular es una variable que es independiente del valor del radio. No depende del radio. La tangencial sí. ¿Estamos aquí? Veamos, entonces, ¿cómo nosotros podríamos probar esto? ¿O cómo podríamos relacionar esto? Ya. Resulta que esa rapidez, ¿ya? Esa rapidez tangencial es directamente proporcional al radio. ¿Ya? Eso sí es correcto. Miren, entonces, si yo tengo, por ejemplo, a ver, si tengo un movimiento circunferencial acá, no me quedó muy bonito, ¿ya? Estoy en O. Entonces, claramente, si acá tengo un radio de 3 metros, acá sale una rapidez, ¿no es cierto? Una rapidez A. ¿Sí? Entonces, mientras más largo es el radio, entonces cuando yo doy vuelta, por ejemplo, una boleadora, y tengo un radio pequeñito, y lo suelto, ¡tum! Sale tangencial, ¿cierto? Pero imagínense que ahora el radio es mucho mayor. Entonces, al darlo vuelta, necesito más fuerza, ¿no? Y cuando salga disparado, esa velocidad es mayor. Por lo tanto, la rapidez lineal sí depende del valor del radio y es directamente proporcional a ese valor. Entonces, la división entre estas dos variables debe necesariamente generarme una constante. ¿Perfecto? Y la rapidez angular en este punto y en este punto es exactamente la misma, ¿ya? Porque la rapidez angular es constante. No depende del radio en estos puntos. La rapidez, no dije velocidad. Entonces, donde yo lo ubique, en cualquier punto donde yo me ubique, esto es exactamente lo mismo. ¿Me capta? Perfecto, estamos combinando todo. Espero no ir tan rápido. Bueno, como es constante, como hemos definido esto como una constante, por lo menos desde el punto de vista que lo tengo, puedo reemplazarlo acá. Por lo tanto, B dividido por R me va a generar una constante y dijimos que B dividido por R entonces puede ser igual a W. De esta manera, ¿cierto? Podemos deducir que B va a ser W por R. Y seguramente esa es la otra formulita que ustedes ya conocen y seguramente se las dio su profesor y es la que ustedes han visto y que muchas veces también ocupan. Recuerden que esta clase la voy a grabar, la voy a subir a YouTube, la voy a subir a mi canal y voy a tratar de hacer de muchas clases y todas las clases poder grabarlas, ¿ya? Para mí es súper importante que ustedes se puedan suscribir a mi canal, que le den un like, activen la campanita, ¿ya? Eso va a ser de alguna manera motivador para mí. También voy a hacer clases de integrales, de límites, de cálculos. Vamos a tratar de integrar las matemáticas y la geometría, ¿ya? Esto tiene un fin, poder ayudarnos, ¿cierto? Y poder entretenernos. Y el objetivo que tenemos nosotros como Set de Ciencia, que es nuestro canal, es poder llegar, ¿no es cierto?, a todo el mundo. ¿Ya? Eso. Y sería genial en un momento poder tener 500 alumnos conectados en forma simultánea. Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Listo. Teniendo claro esto, seguimos. Ya. Ahora viene una duda, que yo cuando era alumno decía, ¿y cómo se mide en metros por segundo esto? Si se supone que la rapidez angular se mide en radianes por segundo, y R se mide en metros, en la unidad que dimos. Y eso no es metros por segundo.
Pero resulta que el radián es una unidad adimensional. Por lo tanto, eso es lo mismo que metros por segundo. ¿Estamos bien? Esa es una aclaración súper importante y que a veces puede presentarse, ¿no es cierto?, para confusión. Ya. Entonces, tenemos claro esto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar que realmente la rapidez angular es independiente del radio. Entonces podría ser un ejercicio, un problema este. Demuestre que la rapidez angular es independiente del valor del radio. ¿Cómo yo enfrentaría un problemita de este estilo? Lo podríamos enfrentar de dos maneras. Primero, por un lado sabemos que B es igual a 2pi por R, la distancia, ¿no es cierto? Y la distancia se conoce con el nombre del perímetro. 2pi por R dividido por T. Y por otro lado, ¿cierto? Dijimos que B era igual a W por R. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí algunos pueden llegar hasta una contradicción y equivocarse erróneamente, porque uno puede pensar que B dividido por R igual a W, y eso está bien. Entonces uno piensa que depende del radio. No. Ya, eso no es así. La fórmula sí, el despeje está perfecto. Ahora, ¿cómo yo pruebo? Igualemos. B, por un lado, es 2pi por R dividido en T. Y por otro lado, B, que es esa rapidez lineal, es igual a W por R. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, los R se cancelan, ¿cierto? Y hemos llegado a una nueva fórmula, que es que ese W es igual a 2pi dividido en T. Y como dijimos, pi está en el idioma de los radianes, por lo tanto, cuadra todo perfecto, sería radianes dividido por segundo. Y esta no va a ser la última oportunidad que nos vamos a juntar. Bueno, se dieron cuenta de que no depende del valor del radio, por lo tanto acaban de probar que es independiente del radio, y por otro lado, ¿cierto?, acabamos de encontrar una nueva fórmula. ¿Podemos colocar otra fórmula? Sí, sí podemos colocar otra fórmula. Todas las que ustedes quieran. Recuerden que el periodo también lo puedo escribir como 1 dividido por la frecuencia. Y esa es una fórmula que ya la vimos. Y que viene del concepto de inversamente proporcional o directamente proporcional. Entonces, si yo tomo esta formulita y la reemplazo acá, voy a obtener un W igual a 2pi dividido en T. Pero ese T es igual a 1 dividido por la frecuencia. Claramente esto se invierte, ¿cierto? Y lo puedo escribir y lo puedo dejar como 2pi por F. De esta manera podemos expresar, ¿no es cierto?, nuestra velocidad angular en función de la frecuencia. ¿Y qué relación existe entonces entre la frecuencia y la velocidad angular? Porque mientras más vueltas doy, mayor es la frecuencia, ¿no? Pero la velocidad angular no es lo mismo que la frecuencia. ¿Están relacionados? Sí, están relacionados. Pero si ustedes les preguntan en una guía de trabajo qué relación existe, porque algunos las confunden, ¿cierto? Y todos nos podemos equivocar. Entonces, bueno, la frecuencia se mide en Hertz y la velocidad angular en radianes por segundo. Esa es la primera diferencia. ¿Sí? Sí, Luciana. Esa es la primera diferencia. Por otro lado, fíjate que la velocidad angular dividido por la frecuencia te da un valor que es 2pi. Y 2pi es una constante, es un número. Por lo tanto, ¿qué puedes inferir? Que la velocidad angular es directamente proporcional con su frecuencia. Les voy a hablar sobre la transmisión de poleas. Todavía no he visto la aceleración centrípeta, ¿ya? Y todavía no hemos visto la aceleración angular, ni nada de eso. Eso va a ser nuestra segunda parte de esta clase. ¿Estamos qué? Hoy día estamos sentando las bases para poder llegar a
la aceleración angular, ¿ya? La aceleración tangencial, la aceleración centrípeta que está dirigida hacia el centro, que su fórmula es b cuadrado dividido por r. Hay muchas cosas lindas que podemos ver a través de eso. Hay un movimiento uniforme acelerado y un movimiento uniforme circunferencial, perdón, retardado, ¿ya? Hay otros conceptos detrás de esto. Listo. Entonces vamos a ver el tema de las transmisiones de las poleas. Transmisión de poleas, así se llama esto. O y un O'. ¿Les parece? Entonces, lo primero es, voy a conectarlo acá. R1, R2, dos radios distintos. ¿Qué ocurre con estos dos cuerpos que están acá? ¿Sí? Primero, el vector que está aquí, que le voy a llamar B1, y lo voy a dibujar por acá, ¿ya? Para que se vea mejor representado. B2. Claramente, los módulos son iguales, pero van en sentido distinto. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo asegurar en un movimiento de transmisión de polea es que sus rapideces son iguales? Entonces, lo que podríamos decir nosotros es que el módulo de B1 es igual al módulo de B2. Solamente módulo. ¿Ya? Porque acá puede ser 2, acá tiene que ser menos 2. Entonces, su magnitud tiene que ser igual. Listo. Entonces, las relaciones que puedo tener acá es que 2pi por R1 dividido por T1 es igual a 2pi por R2 dividido por T2. Se cancelan los 2pi y puedo decir que R1 es a R2 como T1 es a T2. Esa es una primera relación que yo puedo establecer, una relación matemática. ¿Sí? Si quisiera encontrar lo que ocurre acá con las velocidades angulares, recuerden que, de alguna manera, B es igual a W por R. Por lo tanto, sería B1, ¿sí? Su módulo, que sería W1 por R1, es igual a W2 por R2. Entonces, de esta manera, yo puedo decir de que W1 es a W2 como R2 es a R1. De esta manera, W1 es a W2 como R2 es a R1. ¿Sí? Y también podría trabajar, ¿no es cierto?, en función de la frecuencia, usando los mismos conceptos. Recuerden que también, por otro lado, B lo puedo expresar como 2pi por R por F. Entonces, de esta manera, podemos asegurar también de que 2pi por R1 por F1 es igual a 2pi por R2 por F2. De esta manera se cancelan los 2pi y me va a quedar que R1 es a R2 como F2 es a F1. Bueno, esta sería, ¿no es cierto?, nuestra primera parte básica de nuestra clase. Ya pues, chiquillos, un gustazo. Se despide Cristian Monsalve de acá de Chile. Espero haberlos ayudado, ¿ya? Y ha sido un gusto conocerlos. Y espero que nos sigamos contactando en un futuro. ¿Ya? Un abrazo súper grande para todos ustedes. Y recuerden suscribirse a mi canal. Soy de Ciencia si pueden. Y nos dan un like y lo comparten con sus compañeros. Para mí eso va a ser de
bastante ayuda. Cuídense, que estén súper bien.